6 del TP0. El punto 6 y el punto 7 habla de conceptos, de términos que ustedes, la mayoría, no han escuchado. Si ustedes han observado el trabajo práctico y puntualmente los ejercicios del punto 6 y 7, habla de variaciones, de permutaciones, de combinaciones, temas que la mayoría, imagino yo, no han visto. Entonces, vamos a empezar la clase hablando justamente de esos conceptos, de lo que se llama el análisis combinatorio. ¿Está? No es un tema que vayamos a desarrollar en profundidad en algún momento en el desarrollo de la materia, pero necesitamos que ustedes tengan alguna idea de lo que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando estemos estudiando alguna definición, alguna propiedad o algún teorema, vamos a hablar de variaciones, permutaciones y combinaciones. Entonces, para poder entender esa teoría, es necesario que ustedes tengan por lo menos una idea de lo que significan las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Obviamente es un tema, en principio, un poquito complicado, ¿sí? Y tratar de entender todo esto en 40 minutos es un poquito complejo. De todos modos, la idea, chicos, es que tengan, valga la redundancia, una idea general de lo que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones, que tienen que ver con el análisis combinatorio, que es una de las tantas ramas de la matemática que se dedica, el análisis combinatorio, se dedica a estudiar los métodos y las técnicas que nos permiten contar las distintas formas de agrupar o de ordenar elementos de un conjunto. El análisis combinatorio se divide en dos tipos de combinatoria. Por un lado, la combinatoria sin repetición, y por otro lado, la combinatoria con repetición. ¿Cuál vamos a estudiar? La combinatoria sin repetición, es decir, los elementos no se repiten a la hora de formar los grupos. Bien, empecemos. Vamos a empezar con un ejemplo, con ejemplos muy concretos. Vamos a tratar de ser lo más didácticos que se pueda para que ustedes puedan entender en qué consisten las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Bien, veamos este primer problemita. Muy facilito, por cierto. Dice, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar los tres osos? Fíjense que tenemos tres osos de distintos colores y los tenemos que ordenar en esta repisa. ¿De cuántas formas podemos ordenarlos? Bien, la primera sería el oso verde en primer lugar, el azul en segundo lugar y en tercer lugar el marrón. Esa es una forma de ordenar los tres osos. Yo voy a anotar acá las distintas formas de ordenar. Entonces, verde en primer lugar, azul en segundo lugar y marrón en tercer lugar. Esa es una. Otra forma sería la siguiente. Dejo el verde en primer lugar, ubico al marrón en segundo lugar y en tercer lugar el oso azul. ¿Cuál sería otra? Ayúdenme un poquito, vamos. En primer lugar ya no el verde. En primer lugar el marrón. Marrón. Entonces, marrón, verde, azul. Es otra forma de ordenar los osos en la repisa. Fíjense que la consigna dice distintas formas de ordenar los tres osos. Son distintas formas. Bien, ¿cuál sería otra? Marrón, verde, azul. Azul. Otra. Azul primero. Verde, Azul, marrón. verde, marrón. Muy bien. Otra. Azul, Azul, verde. marrón, verde. Bien. ¿Hay otra forma distinta a las que ya hemos anotado de ordenar los tres osos en la repisa? No. No. No, profe. No. Entonces, hemos encontrado 6 formas distintas de ordenar los tres osos en la repisa. ¿De acuerdo? Bien. Cada vez que ustedes tengan que resolver un problemita de combinatoria,
Hay tres cuestiones que ustedes tienen que, cuatro en realidad, cuatro cuestiones que ustedes tienen que identificar. Primero, N, así lo vamos a llamar. ¿Qué es N? N indica la cantidad de elementos en total que tienen para armar los grupos. En este caso son 3 osos en total, de modo tal que N es igual a 3. Repito, N representa la cantidad total de los elementos que vamos a agrupar o que vamos a ordenar. Bien, eso en primer lugar. Luego tenemos que identificar la cantidad de elementos que van a formar parte de cada grupo. Lo vamos a simbolizar con R. Y en este caso en particular, R también es igual a 3, porque cada grupo tiene 3 elementos, porque tenemos que tomar los 3 osos y ordenarlos de distintas formas. ¿De acuerdo? Bien, a ver, tomemos otro problemita muy parecido. Miren este. Dice, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar dos? Ahora dice, 2 de los 3 osos. Es decir, tenemos nuevamente los 3 osos, pero de los 3 osos tengo que ordenar en la repisa 2 osos. Una forma sería verde, azul. Verde, azul. Otra, ¿cuál sería? Esta, por ejemplo, azul, verde. ¿Será otra forma de ordenar estos dos osos? Sí. Profe. Sí, porque se trata de ordenar. Entonces, no es lo mismo ubicar al oso verde en primer lugar y luego al azul, que ubicar primero al oso azul y luego al verde. Entonces ya tengo dos formas de ordenar dos osos en la repisa. ¿Cuál sería otra? Quitar el azul y poner el marrón o quitar el verde. Bien, quito el azul y tomo el marrón. Y ordeno ahora el marrón con el verde. Y una sería marrón con el verde, luego verde con el marrón. Y así buscaría las otras formas de ordenar dos osos, tomando de los 3 osos que debo ordenar. ¿Sí? Bien. Vamos a correr este osito. Ahora, para el caso este del segundo problema, necesito que me ayuden. ¿Cuánto vale N? Teniendo 3. en cuenta que N 2. representa Dos. la cantidad total de elementos que vamos a agrupar. ¿Cuánto vale N en el segundo problema? 2. 3. 2. 2 o 3. 2. Yo digo 3. 2. 2. 3. Repito, chicos. Repito para que nos entendamos. N representa la cantidad total de los elementos que vamos a ordenar. ¿Cuántos osos estamos ordenando en este segundo problema? 3. 3. Muy bien, 3. Bien. R, ¿cuánto vale en este segundo problema? En el Dos. segundo problema. Bien, Dos. R allí en este caso vale 2. 2. Porque tenemos que formar de los 3 osos grupos tomados de 2 en 2. ¿Está? Bien. Sí. Volvamos a las cuestiones que hay que tener en cuenta para resolver este tipo de problemas. Primero, el número, repitamos, el número total de elementos con los que vamos a trabajar, con los que vamos a agrupar. R, la cantidad de elementos que va a formar parte cada grupo. Tercero, si el orden importa, si el orden influye a la hora de formar los grupos. ¿Está? Pregunto en estos dos problemitas, el orden en que voy agrupando los osos u ordenando los osos en la repisa, ¿influye? ¿Es importante el orden? Sí. Profe. Sí, muy bien, porque no es lo mismo el verde, el azul, perdón, el oso marrón en primer lugar y el verde en segundo lugar, que el verde en primer lugar y el marrón en segundo lugar. Son dos formas de agrupar distintas. ¿Está, chicos? Entonces, en estos dos problemitas, el orden importa. Cuarta consideración que ustedes deben hacer, o la
cuarta pregunta que deberían plantearse. ¿Los elementos se repiten? Voy a poner acá repetir, la palabrita repetir. ¿Se pueden repetir los elementos? Chicos, puedo, por ejemplo, formar, si estoy armando grupos de dos, el grupo verde-verde, es decir, ¿puedo ordenar en la repisa el oso verde, un oso verde con otro oso verde? No. No, No, en este profe. problema no, porque solo tengo un oso verde. No tengo dos osos verdes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? 4 cuestiones, 4 preguntas que se van a tener que preguntar. ¿Cuántos elementos en total tengo para armar los grupos? ¿Cuántos elementos van a formar parte de cada grupo? El orden en que se van formando los grupos, el orden de los elementos en que se van formando los grupos, si los elementos se repiten o no. ¿Están? Vamos a otro problemita. Bien, otro problemita concreto y sencillo. Dice, dadas las siguientes cifras, 2, 3, 5 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Bien, vamos primero con n. ¿Cuánto vale n en este problema? 4. 4. 4, porque tengo 4 cifras, 4 dígitos, 4 elementos para formar los grupos. Muy bien. Vamos con R. ¿Cuánto vale R? 3. Veamos el problema. Dice armar o formar números de 3 cifras. Entonces R vale 3 porque vamos a armar grupos de 3 elementos, de 3 cifras. ¿Está? Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿El orden influye a la hora de formar los grupos? ¿Sí, o no? Sí. Sí, muy bien, sí, porque el grupo 2, 3, 5 no es igual al grupo 2, 5, 3, porque son números, el 235 no es igual al 253. ¿Está? ¿Se Sí. entiende, chicos? Bien. Sí. Cuarta pregunta. ¿Las cifras o los elementos se pueden repetir? Sí. Sí. Bien, lean el problema. No. No tengo Depende del números problema, repetidos. chicos, ¿sí? Depende del problema. ¿Qué dice allí? Cifras distintas, profe. Cifras distintas. Entonces, yo no puedo armar el grupo 2, 2, 2, por ejemplo. Que si bien es cierto, es un número, el 222. Pero de acuerdo al problema, las cifras, los elementos, en este caso, no los puedo repetir. ¿De acuerdo? Entonces, esto no va. Eso no va. Y las cifras o los elementos no se pueden repetir. En los problemitas que ustedes tienen en el punto 6 y en el punto 7, se trata de combinaciones, variaciones y permutaciones sin repetición. ¿De acuerdo? Eso se los adelanto ahora. Vamos al último problemita. Después ustedes pueden buscar todos los números posibles que se pueden formar con estas cifras de tal manera que cada número tenga 3 cifras. ¿Ven? Yo escribí solo 2 opciones. Vamos al último problemita. Dice, de 5 alumnos se debe formar un grupo de 3 integrantes. ¿Sí? Acá están los 5 alumnos. A, B, C, D, E, así los llamé. Para realizar una actividad. ¿De cuántas formas se pueden armar? ¿De cuántas formas se pueden armar dicho grupo? Bueno, empecemos. N, ¿cuánto vale? 5. 5, porque la cantidad total de alumnos son 5. R, el valor de R. 3. 3, porque tenemos que formar grupos, claro, grupos de 3 integrantes. Bien. La pregunta ahora es, ¿el orden importa en este problema? ¿El No. orden en que tomemos los elementos? No. ¿Sí o no? A ver, veamos. El grupo formado por A, B y C, por A, B y C, ¿es el mismo grupo formado por A,
C y B, ¿estos dos grupos son iguales? Sí. Bien, muy bien, chicos, muy bien. Son los mismos grupos. Entonces, el orden aquí, perdón, no importa. Si yo quiero armar un grupo formado por A, B y C, no importa el orden en que yo los selecciono. Yo puedo seleccionar en primer lugar a, luego a B y luego a C, o primero a A, luego a C y luego a B, y van a ser ambos grupos iguales, de modo tal que esta opción es igual a la primera. A ver, otro grupo, otra forma de armar el grupo. BCD. Tomemos A y B. A, B, ¿con quién? Con D. Con D, muy bien. Ese sería otro grupo. Otro grupo, A, B A, B y E. y E, muy bien. Fíjense que estos tres grupos sí son distintos. Y en este caso, en este tipo de problemas, van a ver que los grupos difieren por lo menos en un elemento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la última pregunta. ¿Los elementos se pueden repetir? No. ¿Puedo armar el grupo No. A, No se puede. No. No. No, No se puede. A es una sola persona. Supongamos que se llama Ana. Yo no puedo armar un grupo con Ana repetida 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, no se repite. Fíjense entonces, chicos, después ustedes encuentran todas las otras opciones. Hay varias opciones más. Que todos son, estos 4 problemitas que les acabo de presentar, son problemitas en donde los elementos no se repiten. Acá tenemos problemitas de variaciones, de combinaciones y de permutaciones. Bien, pasemos esto en limpio. Pasemos en limpio. Habíamos dicho que el análisis combinatorio se divide, por un lado, la combinatoria sin repetición, que es la que vamos a ver así muy por arriba, simplemente queremos que ustedes tengan una idea, y la combinatoria con repetición. Esa combinatoria no vamos a estudiar, la combinatoria con repetición. Bien, entonces, en la combinatoria sin repetición, los elementos no se repiten, todos son distintos. Dijimos que existen en la combinatoria sin repetición las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Veamos en qué consisten cada una. Las variaciones que vamos a simbolizar de esta forma. Variaciones de n elementos tomados de R. Ya saben lo que significa n y ya saben lo que significa R. Bien, las variaciones son grupos de R elementos, donde R es menor que n. Y si R es igual a n, esa variación pasa a llamarse permutación. ¿De acuerdo? Las permutaciones son un caso particular de las variaciones. Volvamos a las variaciones. Las variaciones, los grupos se van formando teniendo en cuenta el orden de los elementos. Ejemplos de variaciones son, por ejemplo, este problemita. Tengo 3 osos y tengo que armar grupos tomándolos de 2 en 2. Este problemita también es una variación. Tengo 4 cifras, ¿sí? Y tengo que armar grupos tomando de 3 en 3. Bien, y el orden en que tomamos los elementos sí importa. Perfecto. Vamos a resolver un problemita de forma genérica. Tenemos 3 elementos A, B y C. N vale 3 porque son 3 elementos en total. Y vamos a armar grupos de 2 en 2. ¿De acuerdo? Grupos de 2 elementos. Y vamos a ver cuántas son las variaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. Bien, primer grupo. A con B. Otro. B con A. Importa el orden. Otro, ayúdenme. Vamos, chicos. A con C. A con C. Otro. B con C. C con A. Chicos, cuando ustedes tengan que
formar todos los grupos, escribir todos los grupos posibles, todos los ordenamientos posibles. Traten de ser ordenados, chicos. Traten de ser ordenados para que no se les escape ningún grupo. Bien, A con B con A con C, C con A. El último o los últimos. B con B. B con C y C con C, C con B. B con C y C con B. Perfecto. ¿Hay alguna más? ¿Hay algún grupo más? No. 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 Entonces, las variaciones de 3 elementos tomados de a 2 son 6. Muy bien. Vamos a las permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Dijimos que las permutaciones son un caso particular de variaciones. Las permutaciones son variaciones de n elementos tomados de a n. Es decir, en las permutaciones voy a tomar todos los elementos que tengo y voy a armar distintos grupos teniendo en cuenta el orden. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo concreto. A ver, veamos acá en los problemitas que habíamos presentado. ¿Cuál de estos dos problemas les parece que es una permutación? ¿El problema 1 o el problema 2? El 1, el 1. No, el 2. El 1. Tengo 3 osos y Perdón. armo grupos con los 3 os. Ordeno los 3 os de distintas formas. Muy bien. El primer problemita es una permutación. Bien, volvamos y resolvamos este problemita genérico. Ahora tengo 4 elementos, es decir, n vale 4. Y como es una permutación, tengo que utilizar los 4 elementos para formar los distintos grupos, considerando el orden. Bien, el primero sería A, B, C, D. El segundo, A, B. Chicos, ¿me ayudan? C. D, C. Ojo, estos dos grupos son distintos. ¿Por qué? Porque el orden importa. A, B, C, D no es lo mismo que A, B, D, C. Bien. Otro grupo. Dejaríamos A en primer lugar y en segundo lugar. A, C, D, B. Bien. Cambio en el ACD. segundo lugar. Ya no B, sino C. D, B. B o BD. El otro sería AC, BD. ¿De acuerdo? CD. Bien. Dejamos nuevamente en primer lugar a A. Y ahora en segundo lugar, ¿a quién ubicamos? A D. D. A D, BC. ¿Les parece? A D, CD. CB. Bien. Pregunto. ¿Habrá algún otro grupo distinto a los que ya hemos anotado en donde el primer elemento sea A? No. 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 Entonces, No. con A en primer lugar, son 6 los grupos que hemos podido encontrar. 6 formas de ordenar estos 4 elementos. Bien. ¿Serán los únicos? ¿O están faltando? Están faltando, perdón. Faltan mucho. Faltan. Ubicamos en primer lugar a quién ahora. B. A B. B, A, C, D, por ejemplo. Otro D. sería B, A, B, C. A, B, C. Bien, y así escribiríamos todas las opciones. Pregunto, ¿cuántos grupos podríamos formar considerando a B como primer elemento? 6. 6, muy bien. Otros 6 elementos. Bien, ya van 2. ¿Esos serían todos? ¿O están faltando? No, faltan Falta dos. con C, falta con D. Faltan 12 más. Muy bien. Si yo ubico en primer lugar a C, ¿sí? Cuando escriba todas las opciones también voy a encontrar 6. Y luego me faltaría ubicar en primer lugar a D. Y también vamos a encontrar otras 6 opciones. Bien. Ahora sí, ya creo, no sé qué opinan ustedes, ya tenemos todas las opciones posibles. Ustedes van a escribir las demás, ¿no? ¿Cuántas en total entonces? ¿Cuántas permutaciones en total? 24. 24. Entonces, la permutación de 4 elementos es igual a 24. Así vamos a simbolizar las permutaciones, ¿no? Permutaciones de n elementos. Y en este caso particular, permutaciones de 4 elementos igual a 24. ¿Está? Bien, vamos a las combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Las combinaciones
Lo vamos a denotar de esta forma, combinaciones de n elementos tomados de R, ya saben lo que es n, ya saben lo que es R, son grupos de R elementos, donde R es menor que n, o también puede ser igual a n. Y los grupos que vamos a formar en las combinaciones, el orden no importa, el orden no importa. Un ejemplo de combinaciones es este problemita. El orden no importa. Bien, veamos un ejemplito genérico. Tenemos 4 elementos, ¿sí? Es decir, n vale 4, y vamos a formar combinaciones tomando de 3 en 3. Combinaciones de 4 elementos tomados de 3. Entonces, el primer grupo sería A, B, C. C. Pregunto, ¿el ACB será otro grupo? No, no se puede. No. Distinto, bien, porque el orden acá no interesa. ABC es lo mismo que ACB. Entonces, este grupo es igual al primero. Otro. A, SD. B, ABD. D. Bien. Otro. A, CD. ACD. Y el último, si están de acuerdo, ACB. BCD. B, C, D. Ese es el último. Si ustedes observan, no hay ningún otro grupo con 3 elementos. Bien, fíjense que todos los grupos difieren por lo menos en un elemento. Las combinaciones, insisto, no, para armar los grupos no importa el orden. De modo tal que las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 es igual a 4. 4 posibilidades. ¿Está? ¿Quedó claro entonces en qué consisten las variaciones, las permutaciones y las combinaciones? ¿Chicos? Bien. Sí, ¿Qué pasaría si de pronto me piden, escuchen acá, que calcule variaciones o las variaciones de 7 elementos tomados de A3? No vamos a hacer esto, chicos, no vamos a escribir todas las variaciones posibles, todos los grupos posibles que podamos formar. Eso nos va a llevar un buen rato. Entonces, el análisis combinatorio aquí aparece con una de las técnicas, que son las fórmulas que nos permiten contar las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. ¿Cuáles son esas fórmulas? Esta es la fórmula para calcular las variaciones, esta las permutaciones y esta las combinaciones. Entonces, cada vez que ustedes tengan que resolver un problema, primero tendrán que plantearse esas 4 preguntas que ya hicimos con estos problemas, y luego definir si se trata de una variación, o de una permutación, o de una combinación. Finalmente aplican la fórmula y resuelven el problema. ¿De acuerdo? Bien. Veamos esta fórmula para calcular las variaciones. Conocen, veamos los elementos, conocen qué significa esto, variaciones de elementos tomados de R. Fíjense en el numerador y en el denominador, aparece ahí un simbolito que nunca lo han visto, imagino yo, ¿sí? El signo de admiración. Esto se lee n factorial, o factorial de n. ¿Qué es el factorial de un número? Otro concepto que vamos a revisar. No vamos a ver las propiedades, simplemente vamos a mencionar la definición y vamos a proponer algunos ejemplitos. El concepto es sencillo, chicos. El factorial de un número. El factorial de un número n es igual al producto de los n primeros números naturales. En otras palabras, el factorial de n es igual al producto de todos los números naturales desde 1 hasta n. Por ejemplo, el factorial de 5. De acuerdo a la definición, el factorial de 5 sería igual a 1, que es el primer número natural, por 2, por 3, por 4, hasta 5. ¿Está? Ese es el factorial de 5, por ejemplo. Es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es el producto de los números, de los 5 primeros números naturales. En la práctica resulta más cómodo
escribir el factorial de 5 de la siguiente forma. El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Resulta más cómodo. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Y cuánto da entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1? Esto da 120. Después ustedes controlan. Entonces, el factorial de 5 es igual a 120. Veamos otro ejemplito. El factorial de 3 o 3 factorial es igual a ¿cuánto? 3 Chicos, por 2 por 1. 3 por muy 2 bien, por 1. sencillo. 3 por 2 por 1. Y esto me da 6. Y así, de esta misma forma, calculan el factorial de cualquier número entero positivo. Bien, otra cosita que deberíamos saber es que el factorial de 1 es igual a 1 y el factorial de 0 es 1 por definición. Esto es importante, ¿sí? El factorial de 0 es igual a 1. Muy bien, ahora ya podemos pasar a la definición de factorial expresada en forma simbólica. Bien, fíjense en acá. Tenemos el factorial de n igual a n por n menos 1, que es el anterior de n, por n menos 2, que es el anterior de n menos 1, por y así sucesivamente hasta 1. Chicos, ¿se entiende esta fórmula? Miren, el factorial de 5 es igual a 5 por el anterior de 5, que es 4, por el anterior de 4, que es 3, y así sucesivamente hasta 1. Entonces, eso me está diciendo esta formulita. A ver, tomemos n igual a 6 y apliquemos esta expresión. Entonces, el factorial de 6 es igual a 6 por 6 menos 1, es decir, 5, por 6 menos 2, es decir, 4, por 3, por 2, por 1. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende esta expresión simbólica? Sí. Sí. Bien, es importante que sepan esto, chicos, porque vamos a aplicar esto que tenemos acá, lo vamos a aplicar en los ejercicios del punto 7 de la práctica. Bien, voy a borrar esto. ¿Sí? Y seguimos hablando de factorial. Profe, Sí, una duda, es decir, entiendo cómo funciona, pero la forma de la expresión en el cual pone n y luego pone por n menos 1, n menos 2, n menos 3. Entiendo qué va, pero no entiendo cómo se representa poniendo menos 1, menos 2, menos 3, hasta qué parte sabemos en la forma de la expresión tendría que terminar la cuenta, digamos. va a terminar la cuenta cuando n menos un numerito te dé 1. Ah, ahí está, ya entendí. ¿Está? Bien. Cuando Sí, te ya. dé, cuando vos hagas n menos algún numerito, te quede 1. Y ahí termina. Bien. Bien, gracias. Patricia, Bueno, otra cosita, ¿sí? los chicos querían hacer una captura de pantalla de la parte de arriba donde tenés las formulitas, si la podrías mostrar un ratito. Ajá. Bueno, ya vuelvo arriba, chicos, no se preocupen. Vanessa, de todos modos, me recordás luego, ¿sí? Sí, sí. Bien. Seguimos, chicos, así volvemos arriba. Otra cosita que hay que tener en cuenta, por favor. El factorial de 5, y díganme si se puede hacer esto, podremos expresar el factorial de 5 como 5 por, perdón, ese es un por el factorial de 4. Chicos, ¿podría yo expresar o descomponer el factorial de 5 como 5 por el factorial de 4? Sí. Sí, profe. Muy bien, porque son expresiones equivalentes. Esto que tengo acá abajo es equivalente a lo que tengo arriba. El factorial de 4 no es otra cosa que 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, puedo de pronto expresar el factorial de 5 como 5 por 4 factorial. O puedo expresar de la siguiente forma. El factorial de 5 igual a 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Sí? Y serían expresiones equivalentes. O si quieren, el factorial de 5 igual
a 5 por 4 por 3 por el factorial de 2. ¿De acuerdo? Se puede descomponer el factor de distintas formas. Ya vamos a ver en el problema 7 que vamos a necesitar hacer esto. Vamos a la simbología. El factorial de n lo puedo expresar como n por n menos 1 factorial. ¿Estoy en lo correcto, chicos? Sí, ¿Puedo expresar de esa forma? Sí, Sí. porque el factorial de n menos 1 es todo lo que tengo acá. Ahí, todo esto. También podría, si quisiera, expresar el factorial de n como n por n menos 1 por n menos 2, por n menos 2 factorial. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a aplicar en el punto 7, por favor. Bien, hagan captura de esto. ¿Listo? Bien, vamos arriba. Antes de que me olvide, hagan captura de esa pantalla. Listo. Si alguien se quedó sin hacer captura, después se pasan a través de los grupos. Yo sé que hay grupos, ¿no? De las distintas materias. Bien. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Ya sabemos lo que significa el factorial de un número. Vamos a aplicar la fórmula. Bien, vamos a volver un poquito arriba. Entonces, vamos a calcular la variación de 3 elementos tomados de a 2, aplicando la fórmula y vamos a ver si realmente nos da 6. Entonces hacemos la variación de 3 elementos tomados de 2 en 2. Bien, aplicamos la fórmula simplemente. Entonces reemplazamos, n vale 3 y r vale 2. Entonces reemplazando me va a quedar factorial de 3 sobre 3 menos 2 factorial. Bien, resolvamos. El factorial de 3, ¿cuánto es? Chicos. Es por 2. 6. 6, muy bien. 3 menos 2 es 1. Y el factorial de 1 es 1. Y 6 dividido 1 es 6. Y fíjense que coincide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos que calcular, por ejemplo, la variación de 10 elementos tomados de 7 en 7, no nos vamos a poner a desarrollar todas las posibles variaciones. No vamos a ponernos a escribir todas las variaciones. Nos va a llevar un buen rato. Entonces, aplicamos la fórmula. Listo. Vamos a calcular las permutaciones. Permutaciones de n elementos. Permutaciones de 4. Y vamos a ver si nos da 24. Permutaciones de 4 elementos. La formulita es sencilla. Factorial de n. Es decir, factorial de 4 en este caso. ¿Y cuánto es factorial de 4? 24. 24. Sería 1 por 2 por 3 por 4. Y eso me da 24. Y efectivamente coincide con lo que habíamos encontrado. Bien, vamos finalmente a las combinaciones. Esta es la fórmula. Chicos, miren esto. Esta es otra forma de expresar esto que figura acá. Esto se lee combinaciones de n elementos tomados de R en R. Esto también se lee combinaciones de n elementos tomados de R en R. Es otra notación. Esta va a figurar, la van a ver ustedes en el punto 7. Bueno, calculemos entonces las combinaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. Reemplazamos en la fórmula, n vale 4, factorial de 4, r vale 3, factorial de 3, 4 menos 3, factorial. Bien, ahora hay que calcular y controlamos. El factorial de 4 es 24, el factorial de 3 es 6, 4 menos 3 es 1 y el factorial de 1 es 1. Entonces me queda en el denominador 6 por 1. 24 dividido 6 4. es 4. Y fíjense que coincide con los que habíamos encontrado. ¿Está, chicos? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Sí, sí.
Bien, ¿quieren hacer ahí una captura? Hagan la captura. Bien. Vamos ahora sí al punto 6 del trabajo práctico. Muy bien, punto 6. Dice, inciso A, con los elementos del conjunto ABCD, ¿cuántas variaciones? Fíjense que acá ya en los problemitas, por lo menos este es sencillo, porque ya me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, o qué tengo que encontrar. Tengo que encontrar las variaciones. ¿Sí? En este problemita no me dice, ahí voy a tener que deducir, de acuerdo a la información, de acuerdo al problemita, si se trata de variaciones, permutaciones o combinaciones. En este caso me dicen, son variaciones. De dos elementos, ¿sí? De dos elementos, y de tres elementos. Este problemita se desglosa en dos problemitas, en realidad. Yo voy a resolver la primera parte. Vamos a encontrar las variaciones de dos elementos. Es decir, las variaciones de 4 elementos tomados de A2. Bien, yo ya me adelanté, pero la idea era preguntarles cuánto vale N en este problema. 2 Chicos, y 3. ¿cuánto vale N? No, 4. 4. Recuerden, insisto con esto. N indica la cantidad de elementos total del conjunto. 4 elementos. R, ¿cuánto vale para la primera parte del problema? 2. 2. Muy bien. Vamos con, bueno, acá no hace falta que nos preguntemos si importa el orden o no. De todos modos nos preguntemos. Como se trata de variaciones, ¿importa el orden? Sí, No. No. Revisemos a ver. sí, sí Perdón. importa. Sí importa. Sí importa. Sí importa, profe. No importa el orden. Recordemos un poquito. Las variaciones y permutaciones, el orden influye. En las combinaciones, el orden no importa. ¿Está? Bien. Entonces, y los elementos acá no se repiten. En todos los problemitas de punto 6 y 7, los elementos no se repiten. Aplicamos la fórmula directamente. Aunque dice, chicos, aunque dice formarlas, ¿no? El problemita dice formarlas. Entonces ustedes van a tener que formar. Eso se los dejo para ustedes. Por ejemplo, el primer grupo sería A, B. ¿Sí? A con B. B con A. Después sería A con C. C con A. Y así sucesivamente. Ustedes van a armar todas las posibles variaciones. ¿De acuerdo? Porque les piden que formen. Yo voy a aplicar directamente la fórmula. Variaciones de 4 elementos tomado de 2 en 2. Y esto es igual, reemplazando en la fórmula, factorial de 4 sobre 4 menos 2 factorial. ¿Está? ¿Cuánto me da esto? El factorial de 4 es 24, ayúdenme. 4 menos 2 es 2, y el factorial de 2 24. es 2, ¿verdad? 2. Y esto Sí. es entonces igual a ¿cuánto? 12. 12. A 12. Muy bien. Problema resuelto. Entonces, las variaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 12. 12 formas o 12 distintas formas de agrupar estos 4 elementos tomando de 2 en 2. Para ustedes queda encontrar las variaciones de 3 elementos. Bien, vamos al segundo problema. Después hacemos capturas, chicos. Con los dígitos 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números de 3 y de 4 cifras se pueden formar? Fórmenlos, dice. Así que ustedes lo van a formar. Nosotros vamos a ir directamente a la forma. Bien, vamos a resolver la primera parte del problema. Vamos a armar grupos de 3 cifras. Después ustedes arman los grupos de 4 cifras. Veamos. Para este problema, ¿cuánto vale N? 4. 4. 4, muy bien. ¿Cuánto vale R? 3. 3. Bien, para la segunda parte, R será 4, ¿no?
Perfecto. Como no nos dicen si se trata de variaciones o permutaciones o combinaciones, lo tenemos que deducir nosotros. Bien. Entonces nos preguntemos por el orden. ¿El orden importa en estos grupos Sí, que No. vamos a Sí. formar? No. ¿Sí o No. no? Para mí A sí. ver. sí, Tenemos que armar grupos de 3 en 3. Entonces tomemos 1, 2 y 3. Ese sería un grupo. Veamos si importa el orden. El grupo 1, 2, 3 es el mismo que el 1, 3, 2. No, Fíjense que son no. números, chicos. El 123 es igual que el 132, son números iguales. no, No, entonces, ¿importa el orden? sí, Importa el orden. No es lo mismo 123 que 132. No son grupos iguales. Entonces el orden sí importa. ¿Está? Bien. Deberíamos preguntarnos si los elementos se pueden repetir. Bien, no dice cifras distintas, pero vamos a asumir que sí son números o los números que tenemos que formar deben tener cifras distintas, porque los problemitas, repito, son sin repetición. ¿Está? Bien. Bueno, pregunta ahora. ¿De qué se trata? ¿De variaciones, permutaciones o combinaciones? Importa el orden, chicos. Importa el orden. La Vamos primera acá. variación o no. en primera Variaciones, variación. permutaciones o combinaciones. el La primero primera variación, el segundo Variación. permutación. Perfecto. Importa el orden. R, que es el número de elementos que forman parte de cada grupo, es menor que N. Entonces son variaciones. Perfecto. Entonces aplicamos la formulita de variaciones. Ahí está. ¿Sí? N vale 4, R vale 3. Reemplazo y resuelvo. Miren, es fácil. Entonces, vamos a encontrar 24 números de 3 cifras. ¿Está? 24 números de 3 cifras, tomando las cifras de este conjunto. ¿Quedó claro, chicos? Veamos esta partecita. 4 cifras. Armemos números de 4 cifras, tomando las cifras que nos ofrece el enunciado. Entonces, nuevamente, N, ¿cuánto vale? Vamos a la segunda parte. Esto lo voy a poner A y esto B. N 4. vale 4. R, ¿cuánto vale? 4. 4, es decir, es igual a N. ¿El orden importa o no? Sí, 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 ya dijimos, son números. El orden importa. Perfecto. Bien, fíjense que ahora estoy tomando todos los elementos para armar los distintos números. Entonces, identifiquemos de qué se trata. ¿Será una variación o una permutación? Permutación. 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 Entonces, la formulita que vamos a aplicar es esta. N factorial. Volvemos. Escribimos la fórmula. Reemplazamos y resolvemos. Entonces, los números que podemos formar con 4 cifras, ¿sí?, tomando como cifras a estos 4 dígitos, van a ser 24. Casualmente acá coincide, ¿no? Bien. Problema resuelto. El B está totalmente resuelto. ¿Está, Profe, chicos? Vayan haciendo captura mientras atiendo la consulta de su compañero. Sí. Bueno, profe, una duda con respecto, bueno, al problema, que me quedó más en claro mi duda. ¿Se puede decir entonces que una variación en la cual R sea igual a N es una permutación, que no? Sí, es lo que dijimos. Si R Sí, es porque igual a N, esa variación pasa a ser una permutación. Las permutaciones son casos especiales de variaciones, en donde los grupos que vas a formar van a contener todos los elementos. sí, es que como ahí al inicio me ponía que la variación consta de que R puede ser menor o igual a N, Ah, por eso en una de muy esas se me bien. planteó Claro, que podía existir alguna variación en la cual R sea igual a N, pero que no sea permutación. Se me planteó eso no. nomás. Muy bien. Esto lo aclaré, ¿sí? En los libros lo van a encontrar así. Por eso lo reflejé de esa forma. Por eso había dicho yo que en las variaciones
los grupos que van a formar van a ser de R elementos. R es menor que N. Y si R fuera igual a N, esa variación pasa a ser una permutación. Eso es lo Ok. que dije. Muy bien. Bien, ¿Está gracias. bien? Vale, siempre volver a preguntar si han quedado dudas. No hay problema, para eso están ustedes, para preguntar. ¿Listo la captura? Si quieren hacer captura del 6A. Vamos al último problemita. Bueno, este está sencillito, chicos, ¿no? Dice, con los elementos del conjunto ABCDE, ¿cuántas combinaciones? Ya les están diciendo lo que tienen que calcular. Tienen que calcular combinaciones. Obviamente, el problema se desglosa en dos partes. Tienen que encontrar las combinaciones de 2 por un lado y luego de 3 elementos por otro lado. ¿Está? Bien. Tienen que formarlas también. Ustedes se van a encargar de formar. Veamos, ¿cuánto vale n? 5. 5. 5 elementos del conjunto en total. 5. Para la primera parte, ¿cuánto vale r? 2. 2. 2. Bien, se trata de combinaciones, entonces no hay nada para discutir acá, no hay nada para pensar. Vamos a aplicar la formulita. En las combinaciones no importa el orden, ¿sí? En las combinaciones no importa el orden. Cuando tengan que formar las combinaciones de dos elementos, los tengan que escribir, digamos, van a tener que tener en cuenta eso. El orden no importa. Bien, aplicamos la fórmula. Escribimos la fórmula, reemplazamos, n vale 5 y r vale 2. Aplicamos, resolvemos y obtenemos el resultado. En este caso, son 10 las combinaciones posibles de 5 elementos tomados de 2. ¿Está, chicos? Captura y pasamos al ejercicio 7. ¿Listo, chicos? Para el punto 7, es necesario que se sepan las fórmulas para calcular las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Y es importante que tengan presente estas descomposiciones que hicimos acerca del factorial de n. Bien, vamos entonces al punto 7. Ahí está. Punto 7. Dice, resolver y verificar las siguientes ecuaciones. Fíjense que ahora tenemos ecuaciones. Y ustedes saben que una ecuación es una igualdad en la que figura una incógnita. En este caso, ¿cuál es la incógnita? Pregunto. N. N es la incógnita, ¿sí? Podríamos haber puesto una X ahí. ¿Sí? Hubiera resultado un poquito más familiar. Pero está bien, N es la incógnita. Entonces, la idea es encontrar el valor de N. ¿Cuánto vale N en esta ecuación de tal manera que la igualdad se verifique? Bien. A resolver. Fíjense que esta notación es la notación de combinación, de combinación. Ahí está. Ahí la tengo anotadita, la vamos a traer. ¿Sí? Acá está. Ahí está la formulita. Combinaciones de n elementos tomados de AR, otra forma de simbolizar combinaciones de n elementos tomados de RNR. Y esta es la formulita. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación va a ser aplicar las fórmulas. Acá yo tengo una combinación, perdón, yo tengo una combinación y acá tengo una combinación, así que aplico esta fórmula. ¿Está claro, chicos? Bueno, veamos. Para no meter la pata, lo que vamos a hacer es identificar a N y a R en cada una de las combinaciones. N es, para esta combinación, N es justamente N, ¿sí? Y R es 3. ¿De acuerdo? En esta combinación, pregunto, ¿cuánto vale N? 2 por n. 2 por N, ¿sí? Hubiera sido ideal que en lugar de N tuviéramos una X ahí, ¿sí?
Entonces, n en esta combinación es toda esta expresión. Es 2n o 2 por n. Y r es 2. Esto es r. Bien, ya hemos identificado a n y a r. Ahora lo que nos queda es aplicar la fórmula y resolver la ecuación. Entonces, bajamos 7 por, y reemplazamos la combinación de n elementos tomados de r en r, aplicando la formulita. Entonces, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. ¿Está? Lo que hice es reemplazar n y 3 en n y r respectivamente. Igual, desarrollemos esta combinación. No olviden que n vale 2n y r vale 2. Entonces reemplacemos en la fórmula. Me va a quedar entonces 2n, entre paréntesis, factorial. Claro, porque n es igual a 2n en esta combinación. Sobre r que vale 2, factorial, por 2n menos 2 factorial. ¿Está? Paremos acá un ratito. ¿Se entendió cómo reemplacé a n y a r de ambas variaciones aplicando la fórmula? Sí. ¿Sí, chicos? Bien. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahora hay que encontrar el valor de n. ¿Sí? Es una ecuación ahora. Bueno, la de arriba también era una ecuación. Pero ahora esta es una ecuación un poquito más familiar. Digo, un poquito más familiar. ¿Por qué? Profe, Sí. en la primera ecuación no le faltó reemplazar la R por 3. Ah, perdón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estaba atento el señor. Muy bien, muy bien. Tengan en cuenta, chicos, a veces me distraigo yo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, gracias, Gabriel. Gracias. Sí, me olvidé de reemplazar R que vale 3. Perfecto. Sí, reemplacé directamente la fórmula, la traje sin reemplazar. Bien. Entonces les decía que hay que encontrar el valor de n, chicos. Hay que encontrar el valor de n. Es una ecuación y esa ecuación se resuelve como todas las ecuaciones que ustedes han resuelto, despejando n, despejando la incógnita y pasando todo lo demás al segundo nivel. Pero ¿qué es lo que me está molestando en esta ecuación, chicos? No me está ¿El molestando factorial? esto, los factoriales me están molestando. Entonces, de alguna forma nos tenemos que liberar de los factoriales. Para lo cual vamos a tener que aplicar esto que ya habíamos visto. Acá está. Esto vamos a tener que aplicar. ¿Sí? Vamos a tener que expresar el factorial de n, por ejemplo, de estas formas. Bien, vamos entonces. Bajamos 7. Y a n factorial lo vamos a expresar de otra forma. Como n por n menos 1 por n menos 2. ¿Hasta cuánto, chicos? A ver si me ayudan. Hasta 7. Hasta n menos 3. Hasta n menos 3. Hasta n menos 3 factorial. Hasta ¿Por n menos qué? 3, profe. ¿Por qué? ¿O para qué? Para Yo simplificar. también lo tengo abajo. Para luego simplificar con este n menos 3 factorial. ¿Está? Bien, raya de fracción. Perdón. Raya de fracción. El factorial de 3, ya calculemos, el factorial de 3 es 6, ¿verdad? 6. Por n menos 3 factorial. A este factorial no lo voy a descomponer, porque en el numerador tengo n menos 3 factorial, así que puedo simplificar. Y puedo simplificar porque tanto en el numerador como en el denominador tengo productos. Se puede simplificar. Bien, lo vamos a hacer luego. Hagamos exactamente lo mismo en el segundo miembro. Descompongamos este 2n factorial. Entonces lo vamos a expresar como 2n por, ayúdenme, 2n Menos 1. menos 1 por, ¿hasta cuánto? 2n menos 2 factorial. 2n menos 2. 2n menos 2 factorial.
Hasta allí. ¿Por qué? Porque debajo, en el denominador, tengo 2n menos 2 factorial. Y para poder simplificar. Sobre 2 factorial, que es igual a 2, por 2n menos 2 factorial. A este factorial no lo voy a descomponer, porque ahora lo voy a poder simplificar con este 2n menos 2 factorial. Bien, ahora a simplificar. Simplificamos n menos 3 factorial con n menos 3 factorial. Simplificamos en el segundo miembro 2n menos 2 factorial con 2n menos 2 factorial. ¿Qué pasó ahora en la ecuación, chicos? ¿Quién se fue? ¿O quiénes se fueron? Los Factoriales. factoriales. Y el problema ahora se simplificó bastante. ¿Está? Ahora ya podrían ustedes solitos terminar de resolver la ecuación. Entonces vamos a simplificar este 2 con este 2. Bien. ¿Puedo simplificar este n con este n? ¿Chicos? No. ¿Por qué no? Sí. Si a este n, que está multiplicando, así dirían ustedes, lo paso acá dividiendo, y no podría simplificarlo, n con n, si a este n lo traigo acá. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se puede simplificar. Entonces, lo simplifiquemos. Si ustedes quieren, después a n lo llevan al primer miembro y después lo simplifican. Yo lo voy a simplificar acá. ¿Está? Bien. Vamos anotando lo que nos queda. Nos queda 7 por n menos 1 por n menos 2. Y a este 6 lo vamos a llevar al segundo miembro. Hay un micrófono abierto. Este 6, que es divisor, va a pasar al segundo miembro como factor. Entonces 6 por 2n menos 1. ¿Está claro, chicos? Observen un poquito y vean si está bien. ¿Está? Bien. Bueno, ahora es sencillo de trabajar, ¿no? Multipliquemos estos dos binomios, ¿sí? Y esto me va a quedar n al cuadrado menos 3n más 2. Distribuyo, me va a quedar 12n menos 6. ¿Está bien? Chicos, no les voy a explicar cómo se multiplica un binomio con otro, aplicando la propiedad distributiva. Eso lo saben ustedes. Acá me queda menos 1 por n menos n. N por menos 2 es menos 2n. Menos 2n menos n es menos 3n. ¿Está? Bien. Vamos a distribuir esto. 7 por n al cuadrado menos 21n más 14. Igual a 12n menos 6. Vamos a acomodar todos los términos en el primer miembro. 7n al cuadrado menos 21n menos 12n más 14 más 6 igual a 0. De modo tal que lo que me va a quedar va a ser una ecuación de segundo grado. Menos 21n menos 12n menos 33n más 20. Tenemos una ecuación de segundo grado. Término de segundo grado, término de primer grado y término independiente. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación de segundo grado? Aplicamos la formulita que ustedes la conocen muy bien. Es esta. ¿Sí? Es la formulita que me permite resolver ecuaciones de segundo grado. Bien. Fíjense que A vale 7, ¿sí? A vale 7. B, ¿cuánto vale? Menos Menos 33. 33. Y C, ¿cuánto vale? 20. Aplico la fórmula, reemplazo el valor de A, B y C en la fórmula, resuelvo y encuentro los valores de N. Fíjense que es una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado, ¿cuántas raíces tiene? ¿Cuántas soluciones? Dos.
Esto más adelante lo vamos a ver sí, con profundidad cuando veamos polinomios y ecuaciones polinómicas. Una ecuación de segundo grado tiene dos raíces, dos soluciones. Entonces tengo que encontrar un n sub 1 y un n sub 2. Lo vamos a encontrar aplicando la formulita, reemplazando y resolviendo. Esto lo van a hacer ustedes, chicos. No vamos a resolver todo. Entonces tenemos dos valores. N sub 1 que vale 4 y n sub 2 que vale 5 séptimos. ¿Cuál de estos valores deberíamos descartar, chicos? Porque, ojo, estamos formando grupos. Entonces, El N2. N representa la cantidad de elementos. N representa la cantidad de elementos. Y si es una cantidad de elementos, N tiene que ser un número entero positivo. Entonces, ¿a cuál de estos valores de N tenemos que descartar? N2. N2. A N sub 2. Este valor lo vamos a descartar. Y la única solución para esta ecuación es N igual a 4. Problema resuelto, chicos. Problema resuelto. Ahora, la forma de verificar sería reemplazar este 4 en el primer miembro, en esta combinación, reemplazar a n por 4 en esta segunda combinación, 2 por 4 me quedaría 8, resuelvo el primer miembro, resuelvo el segundo miembro y debería haber, o debería llegar a que los miembros sean iguales. Eso lo hacen ustedes, chicos. ¿Está, chicos? Esto lo vamos a esconder. ¿Sí? Captura. ¿Listo? Bien. El problema B es larguito, chicos, no lo vamos a ver. Esa va a ser tarea que ustedes van a resolver. De todos modos, yo les dejo el ejercicio resuelto y después lo comparan con lo que ustedes hayan obtenido. Y si tuvieran alguna duda, las van a plantear en las consultas. La próxima semana vamos a estar publicando los horarios de consultas, presenciales y virtuales. Hagan captura del ejercicio B desarrollado. Tenemos dos valores para n. N igual a 6 y n igual a 5. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Vamos. Sí, Perdón, profe. el inciso C no Profe. lo tengo. Está acá, ahí está el inciso C. Acá también descartamos el valor de n negativo. ¿Sí? N tiene que ser positivo, tiene que ser un número entero positivo. Y el valor de n es 4. Hagan captura. Después ustedes controlan con lo que ustedes resuelvan, o encuentren, o desarrollen. ¿Listo, chicos? Bueno, Sí, profe. bien. Vane, ¿estás ahí? Sí, Vane, Patricio. ¿está? Sí, sí. Sí. Tenés el... Bueno, el ejercicio 8 no lo vamos a hacer. ¿Sí? Queda para ustedes, chicos. Y el 9. Vamos a tener que resolver el 9. ¿Lo tenés desarrollado, Vane? ¿Querés que siga yo o querés seguir vos? Como Si quieran. querés yo doy el 9, ¿Cómo? yo hago el 9, no hay problema. Ahora Dale, Vane. comparto. Dale, Vane. Bien, ahora Vane nos va a ayudar con el ejercicio 9. Luego, si tenemos tiempo, con el 12. ¿Sí, chicos? Bien. Bien. Vane, te paso la posta. Bien. Profe, Sí. Sí.
En el ejercicio anterior había que tenía dos resultados enteros. Sí, ¿Se toman los dos resultados? en el B. Sí. ¿Sí? En el B, el ejercicio B tiene dos soluciones, dos valores para n. Tomas uno y lo verificas. Luego tomas el otro y haces la verificación. ¿Está? Bien. El C no, el C tiene un solo valor para n. Fíjate que tenés dos en realidad, uno es negativo y el otro es positivo. Al negativo lo tenés que descartar. Sí. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Sí. Cuando reemplazamos los dos, cualquiera de los dos valores, esos positivos, ¿los dos me tendrían que dar el mismo resultado al verificar? Los dos te tienen que verificar, ¿sí? Tomas uno, reemplazas y se tiene que verificar la igualdad. Luego, tomas el otro valor de n, reemplazas y se tiene que verificar. Tenés que hacer dos verificaciones. Bien, bien, profe. Gracias. Patricio. ¿Sí? Están preguntando mucho por la asistencia, cómo se toma la asistencia y ese tipo de cosas. Ajá. Creo que ayer lo aclaramos, chicos, en la primera clase. La asistencia es automática. La plataforma Zoom se encarga de tomar asistencia. Ustedes no se preocupen. No hace falta que registren su asistencia en el chat. ¿Quedó claro? Bien. Adelante, Vane. Bien, chicos. El ejercicio 9 les pedía resolver por el método de determinante los sistemas de ecuaciones. Si ustedes se fijan, tienen 3 ecuaciones y cada una de las ecuaciones tiene 3 incógnitas. Así que aquí, para poder resolverlo, vamos a repasar un poquito cómo es el método de calcular los determinantes. Ustedes ya habían visto, tanto en el colegio como en el curso introductorio, vieron la regla de Sarrus. Cuando nosotros calculábamos, no sé si se ve bien lo que estoy compartiendo. Sí se ve. Bien, buenísimo. Entonces, cuando calculábamos un determinante de orden 2, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que, en primer lugar, siempre fíjense que tengo que tener ordenaditos. Las incógnitas X, las incógnitas Y, las incógnitas Z, y en el segundo miembro los términos independientes. Eso lo vamos a hacer cuando resolvamos el sistema. Aquí tenemos unos determinantes distintos que no tienen que ver con ese sistema, sino simplemente para recordar cómo era la regla de Sarrus. Cuando tengo un determinante de orden 2, es decir, que tengo 2 filas y 2 columnitas en mi determinante, tendría 2 incógnitas, calculo la diagonal principal, que sería 2 por 2, menos, siempre acá me tengo que acordar que debo cambiar el signo, menos la secundaria, que va a ser el menos 3 por el 1. Entonces, resuelvo los productos, 2 por 2 es 4, menos 3 por 1 menos 3, con este menos de adelante cambio el signo de ese producto, por eso me queda más 3. Y hasta ahí no tengo problema con un determinante de orden 2. ¿Qué es lo que pasa cuando calculo un determinante de orden 3? Se trabaja de la misma forma, pero ahora yo no voy a tener una sola diagonal principal ni una sola diagonal secundaria. Para resolverlo, lo que tengo que hacer es copiar la primera fila y la segunda fila. Fíjense que las tenemos copiaditas aquí debajo del determinante. La primera fila era 1 menos 2, 1, y la copié 1 menos 2, 1. La segunda fila, 4, 2 y menos 3. Una vez que copié esas dos filas, yo puedo calcular 3 diagonales principales, que son las que están aquí con verde. Y luego puedo calcular 3 diagonales secundarias, que son las que tenemos aquí con las liñitas naranjas. De la misma forma que antes, a las principales le voy a restar las secundarias. Entonces, vamos primero con las principales. La primera liñita verde, 1 por 2 y por 2. Acá está la primera diagonal principal. Segunda diagonal principal, 4 por 1 y por 1. Segunda diagonal principal. Tercera principal, menos 1 por menos 2 y por menos 3. No me olvido nunca de esos signos. Siempre van con sus respectivos signos. Al resultado de todos estos productos le tengo que restar, siempre es la diferencia, las secundarias. Y ahora voy a empezar
por el lado derecho, desde la primera. 1 por 2 y por menos 1. Después, menos 3 por 1 y por 1. La última, 2 por menos 2 y por 4. ¿Qué es lo que hago? Resuelvo todos esos productos. 1 por 2 por 2, 4. 4 por 1 y por 1, 4. Menos 1 por menos 2, recuerden, menos por menos, más, me queda 2. Y por menos 3, más por menos, menos 6. Menos de nuevo las secundarias. 1 por 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 por 1 y por 1, menos 3. 2 por menos 2 y por 4, 2 por 2 es menos 4, y por 4, menos 16. Después sumo los términos que tengo dentro de cada paréntesis. 4 y 4 es 8, menos 6, 2, menos 2, menos 3 es menos 5, menos 16, menos 21. Fíjense que acá hay un error. Y menos 21 acá va a ser más, con el menos de adelante, me queda 2 más 21. Y el resultado de ese determinante me va a dar 23. ¿Queda claro cómo resuelvo entonces la regla de Sarrus en un determinante de orden 3? Y Profe. Sí, profe. Bien. Ahora tenemos que resolver, creo que lo tengo aquí copiadito de nuevo, el sistema. Vamos a resolver el sistema del apartado A utilizando el método de determinantes. ¿Qué me dice a mí el método de determinantes? Que cuando yo quiero encontrar la solución del sistema, voy a poder calcular los valores de cada una de las incógnitas usando estos delta, ¿sí? El delta que aparece en el denominador, que no tiene ningún subíndice, no es otra cosa que el determinante del sistema. Fíjense que para armar ese determinante, como yo tengo toda una columna que corresponde a mi incógnita X, lo que hago es reemplazar sus coeficientes. 1, 1 y 2. Solo la primera columna. Para la segunda columna, los coeficientes de mi incógnita Y. Por eso fue importante que yo en primer lugar quede bien ordenadito todas las columnas de mi sistema. ¿Cuáles son los coeficientes? Y está multiplicado por 1, y por menos 1, y por 2. La segunda columna va a ser 1, menos 1 y 2. De la misma forma, la tercera columna son los coeficientes de Z. 1, 3 y menos 1. Para resolver el determinante, como les expliqué recién, siempre copio la primera y la segunda fila. Y luego hago los productos. Diagonal principal, la primera diagonal principal, 1 por menos 1 y por menos 1, 1. La segunda, 1 por 2, 2, por 1, 2. La tercera, 2 por 1 es 2, y por 3, 6. Ya tengo las 3 diagonales principales. Nunca me olvido acá del signo, menos las secundarias, y ahora empiezo por la mano derecha del determinante. 1 por menos 1, menos 1, por 2, menos 2. 3 por 2 es 6, por 1 sigue siendo 6. Menos 1 por 1 y por 1, menos 1. Sumo todos los términos. 1 más 2 es 3, más 6, 9. Menos 2 más 6 es 4. Menos 1, 3. Y con este menos de adelante me queda menos 3. Entonces ahora ya sabemos que el determinante de este sistema vale 6. Tengo ese valor que es la solución de ese determinante. Cuando yo quiera encontrar la incógnita X, la primera incógnita de mi conjunto solución, voy a tener que calcular una fracción. En el denominador va a estar el valor de ese determinante que acabamos de calcular. Y fíjense que todos los denominadores son iguales, entonces lo calculo una sola vez, y ahora voy a usar ese valor que vale 6. Y en el numerador va a aparecer un determinante que es distinto. Tiene este subíndice que me dice a qué variable corresponde. Cuando yo quiero encontrar la incógnita X, lo que debo hacer es tomar toda la primer columna del determinante, esta que aparece aquí, que corresponde a los coeficientes de X, y debo reemplazar esos coeficientes de X por los términos independientes de cada ecuación, estos que están en el segundo miembro. ¿Quedó claro cómo armo ese delta sub X? Profe, perdón, ¿cómo me explica de nuevo? Bien. Cuando yo estoy buscando el determinante que corresponde al subíndice X, para encontrar mi incógnita X, ¿qué debo hacer?
Debo venir al determinante del sistema y buscar todos los coeficientes que corresponden a X. Como X era la primer columna o la primera incógnita de cada una de las ecuaciones, va a ser la primer columna de ese determinante. Y a esa primer columna es a la que yo la voy a reemplazar, aquí lo tenemos reemplazado, por los valores de los términos independientes, que valen 11, 13 y 7. Fíjense que en este delta sub X que tenemos acá, la segunda, 1, menos 2 y 2, y la tercera, 1, 3 y menos 1, las columnas son exactamente iguales al determinante del sistema que tenía arriba. En cambio, la primera columna, que antes tenía los coeficientes de X, ahora los cambio por los términos independientes. Los términos independientes son los que están en los segundos miembros de la ecuación, porque no están acompañados de ninguna incógnita, por eso son independientes. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, resuelvo el determinante de la misma forma que los casos anteriores. Las tres diagonales principales, 1 por menos 1 y por menos 1, 11, 13 por 2, 26, y por 1 sigue siendo 26, 7 por 1 y por 3, que me da 7 por 3, 21. Las secundarias que van a ir siempre menos el valor de las tres diagonales secundarias. La primera secundaria, 1 por menos 1 y por 7, menos 7. La segunda, 3 por 2, que es 6, y 6 por 11, 66. La tercera, menos 1 por 1, menos 1, por 13, menos 13. Igual que en los casos anteriores, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, sumo todos los términos y realizo esa diferencia. 11 más 26, 37, más 21, 58. Dentro del paréntesis vuelvo a hacer la suma, menos 7 menos 13 es menos 20, más 66 me queda menos 46. Cuando hago la diferencia obtengo para este delta sub X el valor 12. Fíjense que una vez que encontré el delta sub X y el delta, yo ya voy a poder conocer el valor de la primera incógnita X. Me faltan las otras dos. De la misma manera, fíjense que lo que resuelvo es exactamente lo mismo. Cuando yo quiero buscar el delta sub I, ahora la primer columna era la que correspondía a X. Se queda como está. Voy a tener el 1, el 1, el 2. La tercera columna corresponde a Z. Se queda como está. Voy a tener el 1, el 3, el menos 1. La que tiene que cambiar en esta oportunidad es la columna que corresponde a I. ¿Por qué? Porque estoy buscando el delta sub I. Lo que deben cambiar son los coeficientes de I por los términos independientes. 11, 13 y 7. Lo tenemos aquí, el delta sub I. ¿Queda claro cómo armé el delta sub I? Sí. Sí. Sí, Y profe. ahora díganme ustedes, ¿cómo haría para armar el delta sub Z? Reemplazando Cambia la el última donde columna están Lo los por los valores términos de reemplaza Z por la por los línea de términos Z. independientes. Tal cual. ¿Y la segunda cómo va a quedar? ¿Cómo 1 estaba? menos 1. Bien. Cuando yo busque el delta sub Z, tanto la columna que corresponde a X, el 1, 1, 2, como la que corresponde a Y, el 1 menos 1, 2, los tenemos acá, quedan como están. Y lo que cambia ahora es el valor de los coeficientes de la variable Z, de la columna que corresponde a Z. ¿Por qué lo cambio? Lo cambio por los términos independientes. 11, 13 y 7. ¿Cómo lo resuelvo? Siempre el determinante se resuelve de la misma forma. Las tres diagonales principales menos las tres diagonales secundarias. El valor del delta sub I en este caso me da 24. Para el delta sub Z, igual que antes, reemplazo la columna que corresponde a los coeficientes de Z por los términos independientes. Y luego resuelvo las tres diagonales principales menos las tres diagonales secundarias. El valor del delta sub Z me queda 30. ¿Quedó alguna duda? Sí, para sacar los valores de X, Z y Y, ¿cómo hay que hacer? O sea, con el Ahora resultado lo final hacemos. lo divides por Bien, bien. delta. Ahora yo
lo que hice hasta aquí fue encontrar los valores de X de todos los discriminantes, ¿no es cierto? Todos los determinantes, los delta sub X, delta sub Y, y el valor del determinante del sistema, que era delta. Para tener la solución tengo que armar todas estas fracciones, lo tenemos acá abajo. X a que es igual al delta sub X dividido el delta. Delta sub X dijimos vale 12, dividido en delta, que vale 6. El valor de mi incógnita X es 2. Para la incógnita Y, tomo el delta sub Y dividido delta. El delta sub Y lo calculamos y vale 24. El delta, que hemos calculado una sola vez, porque es el mismo en todas las incógnitas, vale 6. El valor de la incógnita Y es 4. Para Z, calculo el delta sub Z, que vale 30, dividido en delta, que ya sabemos que es 6. Entonces, el valor de la incógnita Z es 5. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo Sí, tengo profe. una duda. Decime. Si en la parte de más arriba, ya cuando está planteando el orden de X, de Y y de Z, están cruzados, es decir, inicia con Z, X está en el medio y Y está al final. Cada Yo lo una de ordeno. estas. Puedo hacerlo al revés. Puedo tener como mi primer incógnita Z. Puede ser. Pero las tres ecuaciones tienen que tener el mismo orden. Porque cada columna va a corresponder a los coeficientes de una de las incógnitas. Fíjate, las tres ecuaciones empiezan con X, siguen con Y y terminan con Z. Si en la segunda ecuación, por ejemplo, yo hubiera tenido 3Z más X menos Y, bueno, ordeno el sistema. Fíjense que esto es una suma, entonces vale la propiedad tanto asociativa como conmutativa. En este caso yo voy a usar la conmutativa, entonces voy a ordenarlo para que tengan el mismo orden de la primera ecuación. Las tres ecuaciones siempre tienen que tener el mismo orden. Las incógnitas en el primer miembro, los términos independientes en el segundo, y en todas las ecuaciones las incógnitas en el mismo orden. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien, de aquí vamos a pasar directamente ya a lo que es el ejercicio 12. Patricia, voy a compartir desde el celular porque no se me abre el otro archivo. Dale, dale. Ya salgo de acá y pongo la pizarrita. Chicos, ¿se ve bien ahí la pizarra? Sí, profe. Se ve. Bueno, cualquier cosa, si no se entiende la letra o algo, me avisan, ¿dale? Vamos a hacer el ejercicio 12. Que nos da, en el enunciado nos dice, considerando que este es el cuadrado de un trinomio, A más B más C elevado al cuadrado. Y nos dice cómo se desarrolla el cuadrado del trinomio. Hola, parece aquí. Considerando esa formulita, nos pide que desarrollemos distintos casos de cuadrado de un trinomio. Esto lo vamos a utilizar varias veces
en los distintos trabajos prácticos, por eso es importante que recordemos la formulita. Ustedes ya habían visto en el colegio y muchas veces el cuadrado de un binomio. ¿Cómo se desarrolla el cuadrado de un binomio? ¿Sí lo saben? ¿Cómo desarrolla el cuadrado del binomio? Sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. En el caso de ser una suma. Si es una resta, era a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Exactamente. Recuerden, cuando yo hago el cuadrado del binomio, como es un binomio, tengo dos elementos. ¿Y qué es lo que digo? El cuadrado del primer elemento, el cuadrado del segundo elemento, y el doble producto entre el primero y el segundo. Si el elemento era negativo, acá en el doble producto va a aparecer este signo negativo, por eso más por menos me termina quedando negativo, ¿sí? Sería a cuadrado más 2 por a por el menos b, más el menos b al cuadrado, cuando considero a como el primer elemento y el menos b como el segundo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, todo número elevado al cuadrado me da positivo, y el doble producto termina quedando negativo por la regla de los signos. Pero en cualquiera de los dos casos yo siempre calculo el cuadrado de ambos elementos y el doble producto. Si ustedes miran la formulita que tienen para el cuadrado del trinomio, en realidad estoy usando lo mismo. Mi primer elemento es a. Uy, este mal. Vamos con el rojo, ¿no? Mi primer elemento es a, lo elevo al cuadrado. Mi segundo elemento es b, lo elevo al cuadrado. Mi tercer elemento es c, lo elevo al cuadrado. El cuadrado de cada uno de los elementos. Y después de nuevo los doble productos. ¿Doble producto de quién? Primero con segundo. 2 veces a por b. Primero con tercero. 2 veces a por c. Ya utilicé el primero, me voy al segundo. Segundo con el tercero. 2 veces b por c. Fíjense que el desarrollo es el mismo, lo que pasa es que ahora tengo un trinomio y no un binomio. ¿Alguna duda de la fórmula? No. No, profe. Bien, resolvamos entonces, utilizando esta formulita, el cuadrado de alguno de los trinomios que tenemos en el punto 12. Por ejemplo, vamos con el apartado A. ¿Qué es lo que tengo? X más 2y más 3z elevado al cuadrado. Entonces, voy con cada uno de los elementos. Mi primer elemento es x, el cuadrado del primero. Mi segundo elemento, 2y, el cuadrado del segundo. 2 elevado al cuadrado es 4 por y cuadrado. Recuerden que la potencia se distribuye respecto del producto. Vamos ahora con el tercer elemento. 3 veces z, elevo al cuadrado. Cuadrado del primero, x. Cuadrado de 3, 9. Cuadrado de z, z al cuadrado. ¿Qué me falta? Todos los dobles productos. Primero con el segundo. 2 por x, 2x. Por 2y, 4 veces x. Por y. Primero con el tercero. 2 por x, 2x. 2x por 3z. 2 por 3, 6 veces x por z. Y por último, el segundo con el tercero. Doble producto. 2 por 2, 4 por y. 4y por 3z. 4 por 3, 12 por y por z. ¿Alguna duda? No, profe. No. No, profe. Bueno, vamos con uno más. El último. A ver, el D. ¿Se ve el rojo? Supongo que sí. Misma formulita, y ahora me van a ayudar ustedes. Cuadrado el primer elemento. ¿Cuál es mi primer elemento? 4N. Bien, esa es una M de mamá y una N de nene. 4N. Ah, bien, alguien dijo que no se ve el rojo. Ahora lo pongo en negro.
4m es mi primer elemento. Elevo al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 16m al cuadrado. 16m cuadrado. Bien. ¿Qué sigue? 47n al cuadrado. 49. Bien. El segundo elemento, acá tengan cuidado, tiene su signo negativo, ¿no es cierto? Menos 7n. Elevado al cuadrado, como el exponente es par, no importa si la base es positiva o negativa, siempre el resultado va a ser positivo. Menos 7 al cuadrado, 49. Por n al cuadrado. Mi tercer elemento, ¿cuánto vale? 25. Bien. El tercer elemento es menos 5, el cuadrado de menos 5, 25. Y ahora voy con los dobles productos. ¿Cuál va a ser mi primer doble producto? Y esta vez sí los voy a escribir. ¿2 por quién? 4m Bien. ¿Y por quién más? menos 7n. Bien. Cuando calculan el doble producto, siempre deben tener en cuenta los signos de cada uno de los elementos, porque algunos de estos dobles productos me pueden dar positivos y otros negativos. Los cuadrados yo sé que siempre van a ser positivos y ahí no tengo problema. ¿Dónde puede aparecer el problema? En el doble producto. Siempre tengo cuidado con los signos. ¿Cuál es el siguiente doble producto? Eh, 4m Bien. por Por. menos 5. Perfecto. ¿Y el último? 7 por 5. Menos 7n por menos 5. Exacto, siempre con los signos. 2 por menos 7n por menos 5. Y ahora sí, resolvamos esos productos y escribimos el resultado. ¿Qué es lo que tengo? 16m cuadrado más 49n cuadrado más 25. 2 por 4 es 8, y 8 por menos 7, ¿cuánto me da? Menos 56. Exactamente, queda negativo. Menos 56, m por n. De nuevo, 2 por 4 es 8, y 8 por menos 5, Menos 40. menos 40m. El último elemento, 2 por menos 7, menos 14. Y menos 14 por menos más 5, 70n. bien. Menos por menos se hace más, entonces me queda más 70n. Y he Profe, disculpe que le desarrollado el interrumpa. cuadrado. Sí, Acá estamos teniendo un problema. Nosotros, muchos chicos venimos por Física 1 y el link nos manda para acá. No sé si usted tiene idea de qué puede haber pasado o algo. Somos varios que estamos con el link de la clase de física y nos envía a su clase. el link de la clase de física, ¿para qué aula es? ¿No se dice? A ver, ahí le digo. Aula 12. Profe, buen día, ¿cómo está? Soy el soporte. ¿Usted qué materia Sí. tiene, perdón? Álgebra, hasta las 10:30. Ah, bien, no, está bien. No, todavía no terminó su clase, no sé quién preguntaba. Perdón, profe, de interrupción. Ah, sí, No hay cambia. problema. No sabía que había un cambio. Bueno, disculpe, profesor, hasta luego. Bien, en 5 minutos terminamos y van a empezar con física, tranquilos. Muchísimas gracias. Disculpe. No hay problema. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio, chicos? No, profe. No creo. ¿Alguien preguntó por algún último término? No sé.
Sí, da 12 y por Z. Aquí está, mira. Me quedé sin pizarra a la derecha, entonces quedó abajo, Victoria. Para el apartado A y para el apartado D también tenemos aquí abajo el 70N, que no me acuerdo quién dijo. Patricio, ¿desarrollo el 13 o ya no por la hora? No, Vanessa, porque ya son a las 10:26, así que a las 10:30 me parece que arrancan con la clase de física. De todos Eso modos, va. sí, Vanessa, de todos modos, los ejercicios que quedan son ejercicios que los chicos van a ver en física, perdón, en análisis matemático, me quedé con física. Y, Sí. de todos modos, si tienen alguna consulta para hacer respecto del TP0, las plantean en, valga la redundancia, en las clases de consulta, chicos, ¿sí? Repito, estos temas no van a ser evaluados en el primer parcial, así que no se preocupen. Pero la idea es que resuelvan el TP0. Bien, chicos, dejamos acá. Nos vemos el próximo miércoles para la comisión 7 y el jueves la comisión, el miércoles la comisión